Listo. Vamos a comprobar la tensión superficial del agua con la aguja. Ahora vamos a agregar al agua alcohol, una tapita de alcohol, a ver qué sucede con la tensión superficial. Ahí se ve, se hunde la aguja. Se rompe la capa elástica que se produce arriba. Ahora vamos a comprobar otro líquido, al alcohol, a ver cómo se comporta su capa, su tensión superficial. Va directo al fondo. Bueno, ¿qué está pasando en los líquidos? Vamos a suponer que todas estas son moléculas de líquido, en este caso si queremos de agua, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con estas moléculas? ¿Cómo se van a organizar adentro de un líquido? Nosotros vamos a tener a las moléculas de alguna manera semi-organizadas, ¿sí? Y entre estas moléculas va a existir fuerzas intermoleculares, quiere decir fuerzas entre todas las moléculas, ¿sí? Con todas sus moléculas vecinas. Esas fuerzas intermoleculares se llaman cohesivas. ¿Y qué es lo que está pasando dentro de este recipiente? Para ver lo que le sucede a la aguja. Estas moléculas, las del interior del líquido, van a estar interactuando con sus moléculas vecinas con estas fuerzas en todas direcciones, ¿sí? Con las de arriba, vamos a mirar a la del medio, interactúa con las de arriba y con las de los costados. Pero ¿qué le va a pasar a las moléculas que están en la superficie, digamos ahí arriba de todo, del líquido? Estas moléculas por encima no tienen otras moléculas de agua, sí tienen hacia los costados y también por debajo. Entonces, las fuerzas intermoleculares o estas fuerzas cohesivas van a ser más intensas con sus moléculas vecinas y como resultado de esa fuerza se va a producir una fuerza hacia el interior del líquido, que lo que está haciendo es como tirar a todas estas moléculas para abajo. Entonces hace como que se tense esa superficie. Eso es lo que estaría sucediendo en los líquidos, ¿sí? Bueno, el modelo casero que vamos a utilizar para explicar la tensión superficial es este. Tenemos el recipiente, tenemos las bolitas que simulan ser las moléculas del líquido que estamos trabajando y tenemos el papel de film, que es el que va a simular ser la capa elástica que se forma en la superficie del líquido. Esta capa elástica que se forma en la superficie se genera como consecuencia de las fuerzas que hacen las moléculas del interior del líquido sobre las moléculas de la superficie del líquido que lo jalan hacia adentro. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie del líquido por unidad de área. Hay líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes y por lo tanto van a tener tensiones superficiales más altas, como es el caso del agua, que en la experiencia pudimos ver que aunque tirábamos en la superficie una aguja no se hundía debido a esta tensión superficial del líquido, del agua. Pero en el alcohol, que tiene una tensión superficial menor, vimos que la aguja sí se hundió. En este cuadro podemos observar los valores de tensión superficial del agua y del alcohol y ver la diferencia. Ahora compartimos con ustedes unas imágenes acerca de lo que estuvimos explicando hasta recién. Acá podemos ver las moléculas de agua y los puentes de hidrógeno, que son las fuerzas intermoleculares.